Es el abecedario, aquel conjunto ordenado de grafías utilizadas para representar visualmente una lengua. Un grupo de letras ordenadas que al ponerse en acción coordinada logran formar palabras, frases y párrafos, resultantes en románticos poemas o encolerizadas denuncias, formales contratos o tristes cartas de despedida. Como las letras para la escritura, son los sentidos para el proceso de aprendizaje. Y es que el ser humano obtendrá sus conocimientos como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento, pero sobre todo la observación, la reflexión a través de la perspectiva, la interpretación a través de un análisis único, singular, propio. Así como no hay un ser humano que perciba el mundo de la misma manera que otro, tampoco existe una sola forma de acceder a un conocimiento, entenderlo y así lograr un aprendizaje significativo. He aquí la importancia de que padres y educadores procuren conocer las diversas formas de aprender y así descubrir el ABC por detrás del aprendizaje. Comenzamos el programa de hoy desde aquí, desde la Plaza Central en Quito, Ecuador. Vinimos hasta aquí, hasta esta ciudad situada en medio de la cordillera de los Andes, a más de 2.800 metros de altura, para conocer una historia que sin duda tocará tu corazón. Ecuador, país de hermosos paisajes donde la naturaleza pinta de colores la sierra, mientras en sus costas besadas por el Pacífico, sus habitantes cantan alegres junto a la sinfonía eterna del oleaje del mar. Fuente económica nacional será en el oriente, donde una exuberante riqueza natural mostrará el máximo esplendor de esta esmeralda del mundo. Un país que brilla por su naturaleza, pero sobre todo por su gente. Y es que el verdadero valor de una nación nunca ha sido compuesto de materia, sino de espíritu. Esa voluntad libre de quien decide no ser espectador, sino partícipe, quien no se conforma ni se acomoda, sino que se aventura en el arduo camino del conocimiento y descubre que el verdadero aprendizaje nunca llega a su fin. El aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos, de valores, de actitudes que se dan por medio del estudio y del aprendizaje en general, lo que cada día nos vamos informando o adquiriendo a través de nuestro conocimiento. Tenemos diferentes formas de aprender. Pasa por cómo nosotros organizamos la información. Constantemente estamos recibiendo información. Esa información que recibimos lo hacemos a través de nuestros sentidos. Toda la información la seleccionamos. Y esa información que nosotros seleccionamos, más adelante la procesamos y lo que recordamos lo hacemos a través de estas representaciones de aprendizaje, que son la visual, la kinestésica y la auditiva. Generalmente, estos sistemas de representación lo tenemos
incorporados un poco cada uno. No significa que utilicemos todos los tres o utilicemos solamente uno. En cuanto a los tipos de aprendizaje, nosotros podemos decir, tan igual como existen diferentes tipos de personalidad, las personas, en el mundo entero no existen dos personas iguales, de la misma forma las personas van a aprender de diferentes formas. Pero sí lo que nosotros podemos asegurar es que mientras el alumno haga uso de mayor cantidad de sentidos, será mejor su nivel de aprendizaje. Condicionante de la diversidad humana, característica indiscutible de la individualidad, sentido se convertirá en perspectiva, percepción en entendimiento, interpretación en experiencia, y entonces será también inteligencia como la capacidad de comprender, asimilar y elaborar una información para luego utilizarla en la resolución de problemas. El cómo aprenden los chicos, qué sucede dentro de la mente de ellos cuando un profe intenta enseñar, fue una de las cosas en donde la ciencia de la pedagogía más ha intentado entrar. Creo que muy ayudada por la psicología, la pedagogía juntas en las últimas décadas han logrado descubrir de que no todo el mundo aprende igual. Eso fue un descubrimiento que quizás a todos nosotros hoy no nos parece muy llamativo, pero no era tan obvio hace poco tiempo. Un profesor dictaba la clase, decía, bueno, esto es así, mi tema lo voy a enseñar de esta manera, hasta quizás se lo dictaba de una manera, y parecía que todos los chicos en esa masa de 30, 35 chicos tenían que aprender igual, de la misma forma y al mismo tiempo. Fue Gardner, uno de los principales investigadores, que fue descubriendo de que en realidad la mente humana fue creada por Dios de una manera muy creativa, así como es Dios. Cada uno de nosotros es distinto y el cerebro nuestro es diferente. Aprendemos distinto y cuando escuchamos algo, hasta lo registramos en una de las cajitas de la memoria de nuestra mente en un lugar totalmente distinto. Yo escucho algo sobre las flores y para mí, en mi experiencia personal sobre las flores, lo ubico en un lugar especial de mi mente, en donde me puede traer preciosos recuerdos, aromas increíbles y sensaciones geniales. Y para otros, tristeza y dolor, quizás asociados a otras escenas en donde despidieron seres queridos. En cada mente, la información que el docente vuelca cae distinto. Entonces, el docente transmite un conocimiento, transmite una idea, un concepto, y cada una de las 35 mentes que lo están escuchando, lo están interpretando, lo están recibiendo de una forma completamente distinta. Es más, tenemos inteligencias diferentes. ¿Cuánto daño se ha hecho cuando nosotros, educadores, creíamos de que a algunos chicos les faltaba un poco como para completar la capacidad mental o de la inteligencia que esperábamos que ese chico tenga? No, este chico no puede aprender. El hecho de tener diferentes formas de aprendizaje no significa que seamos más inteligentes o no. Simplemente que aprendemos diferente o tenemos más desarrolladas ciertas capacidades o actitudes o formas de pensamiento. Las capacidades en los estudiantes son diferentes. Y un profesor, un psicopedagogo, un papá no puede comparar a un estudiante, a un hijo con otro. No se puede decir, tú, tal vez un papá, tu hermano mayor es mejor que tú, es más responsable, que resuelve muy bien ejercicios de matemáticas. Incluso tú no puedes, no sé qué pasa contigo. Entonces, comparación. Tampoco el profesor no puede decir, él es muy bueno porque sabe matemáticas, ¿verdad? Cada uno tiene capacidades diferentes y uno debe reconocer que uno no es perfecto, ¿verdad? Tiene diversos dones y tiene que uno aceptar tal como es, con las capacidades que tiene, como también con las dificultades que tienen en el aprendizaje de otros. Ahí empieza el quererse a uno como es. Y en función a eso,
va uno desarrollando también las demás áreas, ¿verdad? Con diferentes metodologías. Tal vez un estudiante que es muy bueno para la música, pero no puede comprender lo que es la lectura, ¿verdad? Leyendo un libro, el método puede ser tal vez cantarlo, agarrar el párrafo y darle música. Es bueno para música, entonces se da modos, ¿no? Uno en función a su don que tiene. Todos tienen capacidades, no son iguales. Algunas tienen tal vez la inteligencia lingüística, les gusta leer, captan rápidamente una lectura. Otros tienen la inteligencia lógico-matemático. Otros tal vez no tienen esas dos, pero sí tienen la inteligencia kinestésica corporal, muy buenos para el deporte, para moverse, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hago la comparación, ¿verdad? A ver, tú, ¿no? Al niño, tú eres muy bueno para lo que es matemáticas, excelente. ¿Eres inteligente? Sí, muy bien. Tu compañero no es bueno para matemáticas, pero corre muy bien, ¿verdad? Vamos a ir a la pista. Tú vas a competir con tu compañero, que es muy bueno para correr, y tú eres muy bueno para matemáticas. Muy bien, ya. Empezamos la carrera, ¿quién va a ganar? Él. Entonces él es más inteligente. ¿Por qué? Porque te ha ganado, ¿no? Entonces, las capacidades diferentes tienen que ver también con las inteligencias múltiples, ¿sí? Cada uno tiene diferentes dones, tiene diferentes capacidades, ¿verdad? Entonces, desarrollarlas todas al mismo tiempo es un poco difícil. Un individuo es un ser completo, física, mental y espiritualmente compuesto por un carácter singular y único que lo distingue del resto, lo separa e identifica. Aunque innegable, quizás sea la diversidad de pensamiento una de las verdades más difíciles de entender, de recordar y sobre todo de respetar. Los padres de familias comúnmente se preocupan. Los papás se preocupan porque quieren que su hijo siempre sea el mejor en todo. Ahora ya podemos saber que los chicos pues no siempre van a ganar en todo o no pueden destacar en todo. Hay distintas habilidades en el ser humano, distintas inteligencias. Y es bueno que cada uno de nosotros como adultos seamos pacientes con los pequeños. Seamos pacientes y podamos motivarlos, ¿no? Con normalidad, sin acelerarlos, sin presionarlos, motivarlos, estimularlos, con mucho amor y paciencia, encaminándolos, ¿no? Para que puedan probar los diferentes tipos de actividades educativas que existen. Como padres, desde pequeños tenemos que ver a los niños, cómo se desenvuelven, cómo se desarrollan, y nosotros mismos inculcar en ellos el aprendizaje en general. Pero cuando nos damos cuenta de que tiene atracción o preferencia por algunas cosas, es bueno seguir estimulando eso, pero a la vez no dejar de lado las otras cosas que le van a ser indispensables para un aprendizaje en general. No podemos tomarnos solamente de un lado, sino de ambos lados. Es muy fácil reconocer cuál mi hijo tiene más. Si es que mi hijo al momento se concentra bastante mirando algún objeto, o si mi hijo yo le pongo algunas láminas en orden y él las coloca correctamente, entonces él tiene memoria visual. Si es que él en cambio escucha, escucha algunos números, algunas palabras y le repite después, él tiene una memoria auditiva. Yo puedo ayudarle bastante en eso. Al momento de reconocer cualquier de estos dos tipos de memoria, yo le ayudo si es que es matemáticas o lenguaje, si es que tiene memoria auditiva, hablando o recitándole alguna actividad o materia que tiene. Y si tiene memoria visual, haciendo todo lo que son actividades visuales, tarjetas, todo lo que él pueda mirar o pueda tocar, también eso le puede ayudar bastante en lo que es su memoria y va a aprender fácilmente. Poco a poco vamos orientando y el niño va a desarrollar y también tiene sus propios tiempos. Un niño tiene sus propios tiempos. Hay un tiempo en que le va a gustar pues todo lo que es los animales y le gusta pintar, dibujar, todo lo que tenga que ver
con la habilidad artística, ¿no? La inteligencia artística. Pero esas son etapas que ellos van pasando y van tomando otros gustos. Mientras como padres seamos pacientes, le podamos brindar alternativas, una buena educación, que también tenga una diversidad, ¿no? Como ahora son los colegios, los centros de inicial, que tienen una variedad de actividades, que el niño ya no está encasillado solamente a aprender a leer y escribir, ya no, sino desarrollan sus habilidades de distintas formas. Ese descubrimiento, creo yo, de lo que parece ser obvio, pero que es fundamental en educación, de que por ahí todas las personas no pensamos o procesamos igual. Cuando Garnet publica su libro de las inteligencias múltiples, revolucionó la educación. No necesariamente esto es fácil de aplicar en educación, en el ámbito del aula, pero hoy sí sabemos de que un niño puede llegar a tener un tipo de inteligencia muy distinto al niño que está sentado al lado. Y que yo puedo estar mostrando en este momento una imagen, una lámina, algo incluso hasta aburrido como sería hoy una lámina estática en el mundo de la tecnología. Pero hay un chico con un tipo de inteligencia visual, plástica, al cual cuando él vea esa imagen, el tipo de información, el input de información que va a tener es enorme con respecto al otro que es hiperauditivo y que tiene un formato lingüístico de aprender más basado en lo verbal. Hay inteligencias más concentradas en la capacidad verbal del individuo, que cuando el docente habla, que cuando la maestra cuenta esa historia y lo hace de manera tan especial, bien pausada, bien trabajada, ese de inteligencia que se inclina más hacia la inteligencia verbal, le pega de una manera increíble y no se lo olvida nunca más. Pero el otro no vio ninguna imagen y quedó en cero. Hoy entendemos de que no existen chicos inteligentes y chicos que no eran inteligentes. Quizás tenemos que, el mundo de la educación, hacer un mea culpa, retroceder un poquito en la historia y reconocer que hemos generado algún daño al culpar a algunos papás y a algunos niños que no aprendían de que eran ellos los que tenían el problema, sin darnos cuenta de que en realidad cada cerebro, cada niño procesa distinto. Y que yo, si solamente enseño dando una exposición verbal de mi clase, explicándola o hasta dictando, si lo queremos desde una perspectiva hipertradicional, solamente entendían o me captaban de forma plena en el aula de esos 35 el grupito que tenía inteligencia verbal. ¿Qué hacemos con ese otro grupito? Por ahí no es mayoritario, pero hay un grupito de niños siempre en un aula que tiene un tipo de inteligencia cinética, que aprenden por movimiento. Son niños que tienen la capacidad de transmitir por el tacto y el movimiento. Y hasta que no lo toque, no me escucha. Y hasta que no lo pongo a moverse alrededor de la forma de la letra, no la captó. Entonces, este gran descubrimiento que cuando uno lo describe parece tan simple y obvio, porque es verdad, todos pensamos o tenemos inclinaciones distintas. Este concepto de las inteligencias múltiples necesita modificar la forma en la que enseñamos. Se olvidan de llevar el número que llevaron, a veces se olvidan de... Gran parte de la enseñanza es el hecho de que no solo el que enseña aprende, sino también quien aprende enseña. Por eso aprender siempre ha ido primero que enseñar, porque no existe enseñanza sin aprendizaje. Enseñar correctamente es crear condiciones para producir conocimiento. Y es que lo que nos hace educables no es la educación, sino reconocer lo inconcluso de nuestro conocimiento. El profesor juega un papel muy importante porque es el contacto directo con lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, el profesor tiene que tener ese tacto, o mejor dicho, esa capacidad de poder ver en el estudiante el don o el talento que tiene. Muchas veces esto es a consecuencia de la experiencia. El profesor ya tiene mucha experiencia y sabe muy bien, sabe qué estudiante no es capaz, por ejemplo, para las matemáticas, sabe qué estudiante no es capaz para el área del lenguaje, entonces puede identificar tranquilamente la capacidad que tiene su estudiante. Entonces, esto es a través de la experiencia
y también la actualización que el profesor tiene. Va a depender también de dos componentes importantes de todo maestro, de sus conocimientos y de su forma de ser. Porque una maestra que puede conocer mucho de su especialidad, pero no tiene una buena formación en la parte de su personalidad, esta parte afectiva impedirá un proceso de aprendizaje en el menor. Quiere decir que todo docente debe comprender la responsabilidad que tiene de que la enseñanza no solamente es con los conocimientos que ella puede tener o que el profesor pueda tener, sino también va a depender mucho de su conducta, su carácter, su personalidad, que va a contribuir mucho y será un facilitador para que el alumno pueda aprender. Viendo a Jesús siempre, todos los días en los sermones, en las curaciones, en las enseñanzas, imitaron a Jesús. No nos cansemos de dar herramientas, no nos cansemos de preocuparlos, de motivarlos para la vida. Pero para la vida se lo motiva con amor, con cariño, pero dando herramientas. Porque el chico está muy acostumbrado a que todo tiene que ser rápido hoy. La computadora va, aprieto una tecla, encuentro una respuesta. También hay que enseñarle que hay otras cosas que se tienen que hacer más lentamente. Pero yo también tengo que darle la herramienta para saber usar la computadora, la informática. Tengo que ayornarme como profesor. Porque soy un profesor que me paro delante de una clase y expongo, y expongo, y expongo, no voy a lograr nada con ese chico. Tengo que motivarlo, tengo que sacarlo del aula muchas veces. Tengo que buscar todas las estrategias, porque tenemos un grupo de chicos que a no todos les va a llegar el conocimiento de la misma manera. Por lo tanto, yo una lección la tengo que planificar para los distintos tipos de chicos que tengo. Transmitir un saber desde una acción múltiple, desde un estilo de múltiple impacto. Desde lo verbal, desde lo visual, desde el movimiento plástico, del tocar las cosas y modificarlas con el tacto. Otros que tienen una inteligencia hipersocial y hasta que no lo dialogan con el que está enfrente, hasta que no se ponen de acuerdo y no lo negocian con el compañerito de al lado, no lo aprenden. Entonces vamos a tener que hacer también trabajos en grupo y vamos a tener que hacer una educación que trabaje un mismo concepto, una misma idea, pero que la vamos construyendo junto con los chicos mientras vamos pasando por distintos tipos de canales de input o de ingreso de la información hacia ellos. Finalmente, cuando pasamos a dar un circuito básico, por lo menos, tocamos algo de música. Chicos que si no escuchan música, nada entienden. Chicos que si no tocan algo sensible con sus manos, tampoco. Otros si lo tienen que escuchar, otros verlo. Cuando pase por todo el circuito, el aprendizaje, como diría Ausubel, fue significativo. ¿Qué es significativo? De verdad, ese niño ahora ha comprendido ese concepto de tal manera que lo puede aplicar a cualquier otro ámbito en el mundo en el futuro. No ha aprendido de memoria y mañana se lo olvida después del examen. Ha adoptado algo de una manera significativa y lo metió dentro de su esquema mental, dentro de la experiencia que ellos tienen en su vida. Aquí en el colegio se presentan muchos casos de niños de jóvenes, porque trabajo con jóvenes que tienen diferentes maneras de aprender y tenemos la ventaja de que como no son muchos estudiantes, entonces hasta cierto punto en mis horas de clase yo puedo trabajar con ellos un poco más individualizado el trabajo. A veces sí me cuesta un poco porque las actividades que traen los libros que ahora estamos llevando nos exigen cumplir ciertos parámetros, pero de todas maneras sí hay ocasiones en las que yo puedo ser un poco más flexible con las cosas que estamos tratando y hago diferentes actividades para poder llegar a los chicos que son más visuales, a los que son kinestéticos, que no pueden estar quietos, que tienen que moverse y tienen que hacer muchas actividades con sus manos, o a los que tienen problemas para relacionarse con sus otros compañeros, que son más intrapersonales que interpersonales. Entonces lo que hago son diferentes actividades. Por ejemplo, en el área de inglés, que es con la que trabajo más en bachillerato, a los chicos les gusta mucho trabajar en grupo y eso me facilita las cosas, porque entre ellos es más fácil que rompan
el hielo que de pronto puede tener con el profesor, y si por ahí hay un chico que es cohibido, que no se anima a decir algo porque le da miedo pronunciar mal una palabra, porque le da miedo equivocarse, entonces ya entre grupo de amigos es más fácil. Y entre ellos ya saben, ya se distribuyen las actividades y dicen, no, yo me hago cargo, por ejemplo, solo de servir, al hacer un diálogo, por ejemplo. Yo me hago cargo de servir, yo soy el mesero, yo solo hago una pregunta y ya, pero ya participó. Y al escuchar a sus demás compañeros, él va aprendiendo también. Con los chicos que tienen, en cambio, memoria visual, con ellos me gusta trabajar utilizando flashcards o también llevándolos a ver videos que les ayudan no solamente a ellos, sino obviamente a todos, pero para ellos va a ser más fácil aprender. O con letreros, donde están palabras cuando tienen que aprender vocabulario, y de esa manera sé que aquellos que son visuales les estoy ayudando. Hay algunos que tienen, por ejemplo, muy buena memoria para grabar en su mente palabras, mientras que a otros les cuesta un poco más. Entonces a ellos por lo general los pongo como jefes de grupo cuando trabajamos en grupos, para que ellos les ayuden en lo que es vocabulario, y jugamos, por ejemplo, Hartman o también Stop Hand, y les gusta. Lo que más les gusta a mis muchachos es hacer actividades diversas, o sea, no centrarse en trabajar solo con el libro y escribir porque se cansa. Entonces tengo que variar las actividades y hacer dinámicas grupales, sobre todo grupales, para que ellos puedan intercambiar ideas y de esa manera puedan ayudarse con sus diferencias. Si yo como docente planifico una clase pensando en cada tipo de niños que tengo en el aula, y voy a encontrar que todos van a aprender ese día de lo que yo traje. Si no es en el día, es en la secuencia, porque tengo que planificar una secuencia de actividades para que el niño llegue a un concepto, a un conocimiento. Entonces, en esa secuencia tengo que planificar actividades para los distintos tipos de niños que tengo o de alumnos. Entonces, al final, cuando evalúen el conocimiento, voy a encontrar que todos aprendieron. Y si no lo aprendieron todos, tengo que volver atrás, parar, detenerse, analizar lo que hice y volver a enseñar. Creo que es la estrategia más fuerte de un docente. Y esto se tiene que dar desde el nivel inicial hasta sexto, hasta el último año del secundario. ¿Por qué? Porque estamos construyendo para el futuro, como dice nuestro lema. Y construir significa eso, echar bases desde el principio. No es sencillo llegarle a cada individuo en su forma particular. Pero creo que nuevamente la educación adventista aquí tiene una ventaja. Y radica en la filosofía misma de la educación adventista. O sea, la educación adventista desde sus bases, desde sus raíces, desde lo fundacional de ella, dijo: el ser humano es un ser integral. Yo no puedo educarlo solamente de forma cognitiva, intelectual, un dato lógico, sino que enseñarle solamente desde una perspectiva abstracta, lógica, formal, como podría decirnos Piaget, en un estadio elevado o último de su capacidad de desarrollo. La educación adventista dice: eso es una deformación del ser humano. Necesito abocarme al ser completo. Tengo un joven, tengo un niño enfrente, tengo que educarlo de manera integral. Esto significa el desarrollo de su aspecto físico, de su salud corporal, es importantísima también en el aprendizaje. Y entonces tengo que integrar el desarrollo de sus facultades físicas, de sus destrezas psicomotrices, de su alimentación, su salud, su todo como cuerpo, también dentro del ámbito del aula y del espacio educativo. Lo social. Si existen inteligencias basadas en la interactividad social, chicos que han nacido con ese don y que se tienen que desempeñar en ámbitos sociales donde desarrollen ese don, la educación adventista dice: el ámbito de la educación social, de enseñarles a compartir y a convivir de una manera sana, ambos sexos en el mismo espacio educativo, para que vayan aprendiendo a disfrutar de esa expresión de la sexualidad como Dios la ha creado, en un ambiente de armonía sano, de construcción entre ellos, de lo social, forma también parte de la educación adventista de lo que sucede dentro del diario convivir del aula. Entonces ya estamos
teniendo una filosofía educativa que trabaja lo físico, trabaja lo social, obviamente lo cognitivo y necesariamente también lo espiritual, como un área de expresión, no solamente de conectividad con Dios, sino también de conexión de mi interior con el afuera. Y acá viene todo lo artístico, lo plástico, la expresión. El ámbito educativo debe lograr de que ese mundo interior del niño, especialmente del adolescente, que tanto necesita comunicar, generar hacia afuera sus ideas, terminar de moldear su identidad, puede expresar hacia afuera mediante todo el mundo plástico, artístico, hoy cinematográfico, mediante todas las medias en los cuales lo puedo conectar para que él produzca y genere expresión. Y ahora lo estoy enfrentando a ese niño, a ese adolescente desde múltiples ángulos. Y estoy trabajando con la teoría de las inteligencias múltiples desde la filosofía de la educación adventista. El ser humano es integral y habré de educarlo de una manera integral. Combinación perfecta. Y es desde aquí, desde la sede del gobierno ecuatoriano, que nosotros nos despedimos de Quito y también de ustedes, pero no se preocupen que nuestro viaje por Sudamérica continúa y volveremos a encontrarnos en una próxima emisión de este programa Educación por la TV Nuevo Tiempo.